Y hoy recibimos aquí en el estudio de Tu Ciudad Es a Raquel Besudo Babani, licenciada en Psicología. Raquel, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias, bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Tu Ciudad Es. Hablemos de primera infancia. Esta edad, como bien lo planteaba yo, es fundamental, ¿no? Esta etapa para el pleno y sano desarrollo de todos, los niños y niñas, ¿no? Es fundamental desde el embarazo, el cuidado, y es fundamental cuando nacen, cuando ya hay un embarazo de alto riesgo, es fundamental a la hora de que nacen, lo más pronto posible empezarse a atender. Antes de que existiera cualquier lesión. Claro está. Se empieza a atender, sí. ¿Qué tipo de lesiones, por ejemplo, son las que se podrían presentar en caso de que nosotros no tengamos, o las madres, los cuidados necesarios? Sí. Por ejemplo, a la hora de nacimiento, una falta de oxígeno, aunque sea un segundo, ya es un riesgo. Sí. Y esto se puede desarrollar en parálisis cerebral. Entonces, si empezamos a atender desde el primer mes de nacidos, lo más pronto posible, pues se reducen los riesgos. Claro está. O a lo mejor hasta se pueden evitar. Claro, evitar, ¿no? Y así poder traer al mundo un niño completamente sano. No, que se desarrolle. Que se desarrolle bien, claro, exactamente. Por ejemplo, ya tenemos a una criatura aquí en el mundo, ya está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los factores de riesgo en los que podríamos Lo que tenemos que hacer de recién nacidos es ir a una estimulación. Nosotros damos una estimulación que se llama neuromotora. Sí. Entonces hacemos diferentes técnicas para que el cerebro empiece a crear conexiones sanas, digamos, antes de que se instale la lesión. No esperamos a que al año esté la lesión, que muchas veces los papás van al médico y el médico dijo, pues veo todo bien, vamos a esperar. No hay que esperar. Claro está. Se empieza a atender desde... ¿Estas lesiones son psicomotoras? Quiero entenderlo. La mayoría, bueno, de un principio sí son como motoras. Se presentan a nivel de asimetrías en el cuerpo, ¿no? O sea, si un bebé tiene un brazo arriba, otro abajo, la pierna, eso ya es un riesgo. Eso ya nos está señalando un foco. Claro. Pero todo esto motriz llega un momento en que se vuelve cognitivo, lenguaje, etcétera, etcétera. O sea, repercute en todo el desarrollo. Ya toca diferentes áreas. Áreas del desarrollo. Por así decirlo. ¿Y cuáles serían las recomendaciones que les das o que les dan a los padres que tienen a una persona con estas características y tienen que ir a una terapia? ¿Ahí qué es lo que ellos tendrían que estar observando? ¿En dónde tendrían que poner más atención? Pues en todo lo que el bebé es, ¿no? Las asimetrías que estaba yo diciendo, los sentidos, si escucha bien, ve bien, si sigues visualmente o auditivamente, si a la hora de tocarlo no reacciona como cualquier bebé. Claro. ¿Cuáles son los apoyos que ustedes dan al respecto? Bueno, nosotros en recién nacidos damos técnicas especializadas en recién nacidos, en bebitos, lo cual es recomendable, empezar desde un principio. Si ya llegan más grandes, pues dar un tipo de rehabilitación, que es lo mismo, ¿no? Entre psicomotricidad y lo cognitivo y el lenguaje, todo en el desarrollo. Lo que aquí es bien importante es tomar en cuenta la plasticidad cerebral, que el cerebro en un chiquito se está formando. Sí, y tenemos entonces esa posibilidad de moldearlo entonces nosotros, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? Con la plasticidad se hacen las conexiones adecuadas. Claro. Que de todos modos, a partir de los 6 años, lo que sigue habiendo es la plasticidad neuronal y ese dura toda la vida. Por eso la rehabilitación es muy importante, porque siempre hay a dónde avanzar en el desarrollo. Oye, ¿cómo debería ser entonces el tratamiento al final del día? ¿Eso en base a terapias de estimulación temprana? ¿Existen otras alternativas? Bueno, esta es estimulación neuromotora. Lo que hacemos con los papás es enseñarles las técnicas para que estuvieran trabajando toda la semana, varias veces al día, y que el bebé realmente esté estimulado. A partir de los 3, 4 años ya es más estimulación también psicomotriz, del lenguaje, cognitiva, y la sensorial es todo el tiempo, ¿no? Estimulación sensorial son la vista, el oído, el olfato, el tacto. ¿Qué hay con todos estos tratamientos o estos productos que podemos encontrar en el mercado que pues utilizan las madres que van a embarazarse? Y las madres que están embarazadas para evitar este tipo de daños, de lesiones para un bebé. Bueno, primero de embarazadas, ¿te refieres a embarazadas? Pues sí, bueno, estás haciendo sus estudios previos, tomar sus vitaminas o ácido fólico, todo lo que recomienda el doctor. Claro.
Pero si a lo largo del embarazo se ve que hay algún riesgo, pues sí planear ir a estimulación temprana o estimulación neuromotora en este caso. Claro está. Que tendría que ser con especialistas. Eso es fundamental. Sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de especialistas son los que dan estas terapias? Por ejemplo, en Fundación CEDIC tenemos una especialidad en estimulación neuromotora y psicomotricidad. Claro. Y habrá otras instituciones donde tienen otras técnicas. Los fisioterapeutas tienen muchas técnicas también al respecto, pero sí hay que ir con un especialista que tenga el entrenamiento. Claro, es un tema delicado y no por tenerlo en internet, porque muchas veces ahí investigamos y consultamos cierta información, no por tenerlo tan a la mano es lo más adecuado. Siempre es asistir a un Y no todos los que dan estimulación temprana tienen las especialidades. Están certificados, ¿no? Claro, está. Exacto. Pues sí, hay que tener cuidado. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Gracias por estas recomendaciones.